Bueno, ya estamos grabando. Bienvenidos a otro episodio de Poco un Todo, este podcast donde hablamos de temas de interés, de temas históricos, de temas de actualidad también. Un podcast que hacemos Ariel Segal, Amiel Moscona y este servidor Isaac Naón. Y hoy tenemos un invitado especial, nuestro amigo y colega Néstor Garrido. Néstor, además de periodista, escritor, ha publicado recientemente su novela Cumbe, y también es un historiador aficionado. Además tenemos otro historiador ya no aficionado, digamos, un historiador profesional como Ariel en el programa. Y vamos a hablar hoy de dos visiones distintas de lo que implicó la llegada de Colón y después de los españoles a lo que hoy conocemos como América. Vamos a hablar de la visión, digamos, desde el punto de vista de la hispanidad, de lo que se conoce como la hispanidad, y vamos a hablar también desde el punto de vista de lo que hoy se conoce como el neoindigenismo, que reivindica una posición muy distinta a la de la hispanidad. Entonces, yo quisiera un poco que Néstor, que ha trabajado mucho el tema últimamente, que tiene publicaciones al respecto, varios artículos, y tiene algunos videos, nos contara un poco de esa tensión que existe hoy en día entre lo que podríamos llamar la visión hispanista y la visión neoindigenista con respecto a cuáles fueron las consecuencias de la llegada de los españoles a esta parte del mundo que hoy llamamos América. Bueno, en principio yo quiero decir que hispanidad es la consecuencia del encuentro de esos mundos. Esos mundos, no solamente la parte española con la indígena, sino también el elemento africano. Son tres culturas que se mezclaron y conformaron una nueva cultura mestiza por naturaleza, donde se mezcla, valga la redundancia si se quiere, se mezclan elementos europeos con elementos americanos y elementos africanos. Eso nos genera un amplio espacio de unidad cultural que va desde más allá de la frontera de México, parte de lo que es la parte de Estados Unidos que alguna vez fue hispana y que todavía tiene hay una población que todavía tiene una conexión con el mundo de habla española, baja por todo el centro, Mesoamérica, México, va por el Caribe y va hacia el sur y Suramérica, excluyendo la parte brasilera por no entrar en consideraciones, aunque hay algunos eruditos que consideran que Brasil y Portugal también forman parte de la hispanidad, entendiendo que Hispania para el imperio español, perdón, el imperio romano, Romano. era toda la península ibérica. Y por lo tanto, se ve como España y Portugal serían como dos naciones muy cercanas y con lenguas prácticamente, que es la misma lengua con diferentes pronunciaciones y por una ininteligibilidad muy alta, casi el 90% entre un idioma y el otro. Eso hace que si el mundo de habla hispana, que más o menos vendría siendo unos casi, va más de, llegando a los 600 millones de personas, si le agregamos el mundo portugués serían casi 800 millones de personas. Eso sería un espacio enorme donde hay una misma cultura marcada por una lengua más o menos común. Si vamos a circunscribir nada más a la parte española, una lengua común, una cultura común, una historia común y elementos religiosos comunes también. Entonces, esa hispanidad que está dividida políticamente y que está en constante revisión a sí misma por una serie de elementos de carácter ideológico que tienen que ver con un fenómeno de asunción de una leyenda negra o un prejuicio antihispánico que ha hecho
que los pueblos hispanoamericanos se sientan inferiores a otros pueblos como los pueblos anglos, los pueblos franceses, o los alemanes, o los Néstor, te holandeses. puedo, si me permites, te quería hacer una pregunta en base a lo que eso que estás diciendo precisamente ahora. Okay. Eh, ¿Eso ha causado un sentimiento de inferioridad o eso ha sido utilizado de manera oportunista y de manera ideológica por grupos que le conviene usar? Eso me gustaría que lo explayes un poco más y lo expliques, porque parte del indigenismo es una cuestión de verdad de reivindicar una parte del pasado, porque la historia siempre ha sido escrita por los vencedores, y en este caso fueron los hispanos, y se quiere incorporar la voz de los vencidos, que fueron los indígenas y los africanos. Pero hay una segunda parte que es utilizar un tipo de indigenismo, el anterior, el del siglo XX, y lo que Isaac llama el neo-indigenismo, con fines populistas, con fines de que nosotros los representamos de verdad este país, no somos parte de la élite, no somos descendientes de los ricos que crearon estos países, este continente. Entonces me gustaría que un poquito distingas eso. Bueno, en principio esto ha sido utilizado por las potencias enemigas de España para o meter un poco de cizaña y generar lo que después fueron los procesos de secesión e independencia de los países, sobre todo lo que fue el siglo XVIII y luego el siglo XIX, con la consecución de todo esto, ¿no? De esa asunción de una aparente minusvalía cultural que debía tener España frente a sus pares franceses, ingleses, holandeses y alemanes e italianos del norte. Eso en principio. El, es verdad que también fue utilizada por las élites hispanoamericanas para, de alguna manera, eh, someter a los pueblos, diciéndoles que el pasado, o el que llamaban, por lo menos en el caso venezolano, el himno nacional de Venezuela habla del yugo español. Ese yugo español que duró 300 años y en el cual nada más ni nada menos se fundaron prácticamente todas las ciudades venezolanas. Más o menos en ese tiempo se introdujo todo lo que fue la actividad económica. En ese tiempo, Venezuela se conforma políticamente porque Venezuela era al principio una provincia del Imperio Español adscrita la parte solamente de lo que llamaban provincia de Venezuela, adscrita a Santo Domingo, por ende de la Nueva España, y el resto del país, primero al Perú y luego a Nueva Granada. Pero de todas maneras, la conciencia de que algo llamado Venezuela, esa estructuración, nace con la llegada de los españoles. Antes de eso, ¿qué había? Había tribus que estaban en guerra, en el cual los arawaks, que eran los originales habitantes de todo el territorio venezolano, habían sido invadidos por unas tribus que venían desde Brasil, desde el actual Brasil, desde el Amazonas, llamados los caribes, que los empezaron a empujar hacia, hacia las periferias y hacia las islas. Y esos arawaks llegaron hasta Cuba, y detrás de los arawaks iban los caribes. Eran tribus en guerra, y eran tribus, sobre todo los caribes, que tenían tendencia antropofágica. Eso está descrito en las cartas de Colón desde el primer momento. En el primer momento, cuando Colón llega, los arawaks le dicen: miren, aquí esto está muy bonito por acá, pero no vayan más allá, porque si van más allá se los van a comer, que eran la presencia de estos de los caribes.
La palabra Caribe y caníbal, por cierto, son sinónimos. Bueno, de hecho, el nombre de los caribes no era Caribe, era Cariña. Lo que pasa que después los españoles, al escuchar esa expresión cariña, cariña, entonces dijeron caníbal, caníbal, Caribe. Y de ahí llegamos a Caribe. Porque en Sí, el idioma de ellos se llamaban Cariña, no Caribe. exacto. Y después vamos a hablar de Ana Karina Rote o Ana Cariña Rote, que es la expresión con la que el grito de guerra Ahora, de los un momento, para redondear el punto de Ariel, no hay razones para que los aborígenes y después los africanos que trajeron como esclavos a esta región reclamen una lectura de la historia distinta a esa lectura, vamos a decir, pro-hispanista. No hay es razones, que no hubo explotación, no hubo masacre, no murieron por enfermedades que trajeron los españoles. Eso es una cosa, verdad. ya vamos a hablar, sí, claro. Los españoles trajeron enfermedades con ellos, no las trajeron, no las introdujeron a propósito. Hay una cosa distinta porque suena a ellos se contagiaron y contagiaron a los indígenas y la idea no era matarlos, era simplemente una cosa del destino en ese momento. Eso también, ahí empieza un poco el sesgo cuando se trata el tema de las enfermedades. Eso es parte de la Uno. La leyenda otra, negra. exacto. Dos, si tú hablas de los indígenas, estás metiendo en el mismo saco a tribus que estaban siendo sometidas por otras y perseguidas y estaban en guerra. Cuando tú dices, cuando el fenecido presidente venezolano Chávez iba y les hablaba a los guayú y les gritaba, porque ustedes son caribes y ustedes, Ana Karina Rota y todo el cuento, resulta que los guayús son arawaks, eran los que se comían los caribes. O sea, están metiendo a todo el mundo en un saco y en ese reduccionismo es ¿Qué donde significa la frase que Chávez decía? Ana Ana Caribe. Karina Rosa, solo nosotros somos hombres y los Ah, demás no. ¿Ok? Eso era lo que decía, lo que significa. No, vuelve No, a repetir que se te cortó, Néstor, dilo sí, claramente. solo nosotros somos hombres y los demás nuestros esclavos. ok. O sea, no, ahí no había inclusión. Ahí no venían, allí Bueno, había un un poco lo suceso. mismo, o sea, para salir solamente del caso venezolano, era un poco lo que pasaba con los mexicas y su Con los imperio, mexicas. que dominaban a una serie de pueblos en lo que hoy se conoce como el Valle de México. Y ¿Y cómo? los incas también dominaban en Perú a varias otras tribus indígenas. O sea, que era un fenómeno expandido en esto que después se llamaría América. Digamos, había pueblos en guerra Pero dominados por otros que eran más fuertes, que eran es militarmente más que, es poderosos. que es un fenómeno humano, es un fenómeno humano, si me permiten. O sea, en todas las civilizaciones y en todos los Pero, tiempos sí, prácticamente hubo pueblos que dominaban a otros. sí, pero Ariel, Que cuando los tú indígenas. hablas, y yo lo digo a partir de la prensa, que fue un trabajo de una conferencia que yo di, cuando tú revisas la prensa y entonces te hablan de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, te llegan como Correcto. si los musulmanes hubieran llegado y trajeron la medicina y trajeron el progreso, el jabón y toda una pila de cosas, pero cuando esas mismas periodistas hablan de la llegada de los españoles a América, lo que hicieron fue matar, meterles enfermedades, destruir, Es correcto. No, no, destrucción. no. Estamos Ahí, en lo correcto, bueno, pero simplemente estoy haciendo precisiones históricas de no, que no, no existe prácticamente civilización que no haya conquistado medio a las malas al que no se deja conquistar. Eso es obvio. lee, Puede haber lee la Biblia. excepciones, sí puede haber excepciones que no son al 100%, pero como el Imperio Helénico de Alejandro Magno, que sí intentó integrar a varios de los pueblos conquistados y darles derechos y Y, prácticamente darles el mismo estatus que tenían los helenos. Pero esos son momentos bueno, muy, mira, o civilizaciones muy luego, excepcionales.
Luego los romanos hicieron lo mismo con su imperio, que fue una integración, y en cierta medida los españoles hicieron lo mismo, que fue la integración, la exportación de todas sus estructuras, de sus ciudades, de sus leyes, incluso la religión, como parte de lo que ellos llamaban el efecto civilizatorio o evangelizador, sin entrar en consideraciones si eso es bueno o es malo, pero desde su punto de vista era lo mejor que ellos podían hacer. Por supuesto, y además Entonces, los ingleses conquistando los territorios del norte de América o los franceses en el Caribe o y también luego, en América del Norte, no se conocen casos como el de Bartolomé de las Casas, que se puso a discutir con la corona y y se que la, logró, ojo, y que la corona le hiciera caso, porque y esa es que la la corona otra. le hiciera caso para decir no hay más esclavitud con los indígenas. Bueno, luego se buscaron Exacto, esa es la ley a de los Behring. africanos. Entonces, hay toda una tendencia, que es el sesgo del que estamos hablando, de ver todo lo que hicieron los españoles como una cosa negativa y sus consecuencias, incluyendo el mestizaje. Porque luego en Europa, con la llegada de la ilustración y las ideas racistas que empezaron diciendo nosotros somos la cúpula, la, la cima de la civilización y todo lo demás hay que civilizarlo, es decir, de alguna manera nosotros somos el ejemplo. Y decían los franceses, Europa llega hasta los Pirineos porque España y Portugal eran países que se habían mezclado. La mezcla era una degradación humana desde el punto de vista de esos racistas, porque que lo estaban, y esa es la base que termina siendo luego el racismo científico y posteriormente lo peor, la aplicación de eso en política, que es el nazismo. Sin embargo, el mundo español era un mundo bastante que sí integró a algunos indígenas. Aquí en Venezuela, por ejemplo, existían los indígenas que estaban integrados y había unos indígenas que eran los que habían sido conquistados, los que eran los peleones, vamos a decir así, que fueron derrotados y ellos tenían que pagar un tributo. Ese era todo lo que hace. Pero la idea, hay que entender que la mentalidad de los españoles en su llegada a América, esto era una extensión de lo que era el proceso de reconquista. Y era una empresa meramente religiosa. ¿En qué sentido? Ellos venían de haber expulsado a los musulmanes y luego de haber expulsado a los musulmanes, De como haber expulsado a convirtieron, los musulmanes y a los judíos. no, estoy hablando No, específicamente de yo la sé, parte pero no política. olvidemos eso, porque tú ya me estás hablando del racismo de los franceses, pero no recordemos, ¿verdad? Todas las leyes de pureza de sangre en España. Exactamente. O sea, hubo una Entonces, época donde sí hubo racismo en entonces, España. entonces, entonces sí había racismo también español. Pero posteriormente el racismo entró en España con la Ilustración y los No, Borbones. no, pero estamos No, no, hablando, antes, la pureza de antes. sangre es muy anterior a la ilustración. La pureza de sangre, espérate, un momento, un momento. Si hubiera sido un tema de pureza de sangre desde el principio, no hubieran obligado a la gente a la conversión. Y la mitad de la población judía de España se convirtió y se quedó ahí. El tema siempre fue un tema religioso y por eso les impusieron posteriormente Néstor, pero déjame. probablemente estamos hablando del siglo XV, probablemente no existía el racismo científico, el racismo racionalizado que hubo posteriormente, y puede ser que en el pensamiento religioso del siglo XV, el tema de que si te conviertes de alguna manera también eso va a influir en tu sangre, ya dejas de ser judío, te estás integrando. O sea, lo que quiero decir es que pudo haber sido una forma de Pero no era racismo. suficiente, Ariel, no era suficiente, porque, o sea, yo quiero eh, hacer aquí un poco de abogado del diablo con respecto al tema del racismo. Está el tema, por supuesto, de la pureza de sangre, que era la diferenciación entre nuevos y viejos cristianos. Pero en las Américas
había también una gradación que se hacía de la gente en función, entre comillas, de su raza o de sus características fenotípicas. También se Exacto. hacía una distinción entre el blanco español, el criollo, el mulato, el mestizo, el tal, el sambo. Mira, el mulato, el indio, podía ir al rey y pedir sanciones al blanco que lo estaba discriminando. Esto puede ser que en la práctica, y es que son dos cosas distintas. Una cosa es el imperio y su estructura de leyes, y otra cosa es su aplicación. En la aplicación probablemente si hubiera habido, y de hecho hubo, prácticas racistas o exclusivistas, pero que eso haya sido una política del Estado no es cierto. O sea, desde el primer momento, los blancos se podían casar con los indígenas y esos Y indígenas eran ocurrió desde el primer momento. Cortés se esos casó con indígenas una indígena, con la La Malinche. aquí Malinche. Sí, con la Malinche Y y habrá aquí, ocurrido en el Perú también, Ariel, ¿no? por sí, supuesto. no sé los detalles de Pizarro, pero Bueno, sí, el Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega era Garcilaso de la hijo Vega, claro, y Garcilaso una de la ñusta. Vega, famoso. Así Y, es, y así es. aquí en Caracas, Francisco de Pizarro, Francisco Pizarro, perdón, Francisco Fajardo, el de Fajardo, las dos, Fajardo. era hijo de una cacica guayquerí con un capitán español. Eso Ahora, pasaba. ahora, Ellos, ah, ellos ¿qué es lo no que eran, pasa? ¿Qué es lo que este movimiento neoindigenista reclama hoy en día? Por Sí, pero ejemplo, Isaac, antes de irte al que no terminó, neoindigenismo, tenemos que empezar por el indigenismo original. ¿Qué es lo que perdón, reclamaba primero el indigenismo original? Y luego nos vamos a lo actual, ¿no? mira, primero, en cuanto al indigenismo o neoindigenismo, como lo quieran llamar, hay una tendencia a, primero, politizar un problema anterior. Y la primera cosa que hace es la introducción del término indigenismo en los territorios de habla hispana. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de que los colonos españoles hicieron exactamente lo mismo que los colonos ingleses en Estados Unidos. Es decir, entró borro, quito y robo. Inglaterra, Y y aniquilo, cuando, y aniquilo, ya aniquilo, claro, y aniquilo. limpieza étnica real, ¿no? Y te dicen, Colón cuando llega, empieza el genocidio. Es verdad que existió una fuerte baja demográfica de los indígenas, la mayoría de las veces atribuibles por esa masa a las enfermedades. Vuelvo y repito, las enfermedades sí vinieron, las enfermedades sí mataron, pero las enfermedades no fueron introducidas de manera voluntaria sobre la población. De hecho, si en ese mismo discurso indigenista, si los españoles venían a esclavizar, ¿cómo después dijeron vamos y matamos a matar a la gente que iba a trabajar por nosotros? Eso lo dice Arturo Lerpietri, muy cómico, en una de estos videos de YouTube. Y la verdad es que el efecto fue, se nos murieron de las enfermedades que a nosotros ya no nos afectaban. Eso por un lado. Entonces, hay una extrapolación de lo que pasó en Estados Unidos para el resto de América. Cuando tú le dices, bueno, pero hubo políticas de exterminamiento de la población indígena, tú dices, el imperio español tenía dos grandes centros en América. Uno era Ciudad de México y el otro era Lima. Lima, correcto. ¿Dónde está la mayor población indígena? ¿Qué países tienen mayor población indígena en este momento? Uno, México y el otro Perú. Por decir dos, quitando Bolivia, que también era un gran centro de poder político. Bueno, Bolivia Bolivia, al comienzo era parte de Perú también. sí, Sucre fue el que la pero estamos separó de hablando Perú. de los grandes centros. Ahí está.
¿Por qué y dónde está esa población? ¿Por qué en Venezuela no hay indígenas? Porque la mayor parte de la población indígena de Venezuela se mezcló y dejó de ser considerada indígena. Forma parte del grueso de la población mestiza de Venezuela. Y ahí están, mezcladitos toditos. Pero no específicamente, entonces hay evidentemente una disminución de la población de lo que tú llamas indígena, pero la mayor parte de la población indígena anterior se mezcló. Y eso pasó en Colombia, eso pasó en Centroamérica, eso pasó en prácticamente todo el continente americano, incluyendo la Argentina, como tú lo quieras ver, en todas partes hubo el mismo fenómeno. ¿Qué? Pero entonces hay una tendencia, entonces, que viene de universidades norteamericanas y universidades europeas, de hay que rescatar la narrativa del indígena oprimido, tal y tal, como si, pero siempre en los términos de lo que pasó en Estados Unidos y Canadá. Entonces, ese indigenismo trata entonces de, en el caso venezolano, decir, ustedes, a los pocos indígenas que quedan, nosotros los vamos a reivindicar. El rollo es que eso es una gran falsedad, porque esos indígenas, al gobernante venezolano no le interesa el indio que está vivo. Le interesa Huaycaipuro, Terepaima, los símbolos, vamos a decir, Huaycaipuro, Terepaima, Tamanaco, etcétera. Aquel indio que se sublevó contra España. No aquel indio que al aliarse con los españoles, tipo Manaure, que se alió con Ampíes y fundaron la ciudad de Coro, a ese indio no lo nombran nunca, porque ese indio es un traidor, es un malinchista. Claro, entonces de ahí Entonces, pasamos justamente, o sea, cómo ha cambiado cuando nosotros que tenemos más o menos la misma edad, aunque yo soy un poquito mayor que ustedes, que íbamos a la escuela y nos hablaban del Día de la Raza primero. Y sin ningún tipo, digamos, de sentimiento de culpa, nos hablaban del descubrimiento de América. Llega la celebración en 1992 del 500 aniversario. aniversario. Y entonces ahí empezamos a discutir los términos, se empiezan a discutir los términos porque empieza a haber controversia, ¿cómo llamamos esto? Y entonces se logra más o menos un consenso alrededor de la idea del encuentro entre dos mundos. Pero de ahí después pasamos a algo que está mucho más cargado desde el punto de vista del discurso, que es que en Venezuela además se utiliza mucho como denominación el Día de la Resistencia Indígena, poniendo, como dice Néstor, solamente dándole relevancia a los que resistieron y no dando relevancia, por ejemplo, a los que se aliaron con los españoles para salir de aquellos que los oprimían. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco, Sí. y Ariel también Eh, comentar sobre eso? ¿Cómo ha ido cambiando esa denominación? Sí, yo quería hacer un comentario sobre eso, no necesariamente histórico. Es interesante que el, eh, eh, cuando nosotros estudiábamos eso, se hablaba del Día de la Raza, se hablaba de descubrimiento de América entre comillas. Digo entre comillas porque ya nos estaban enseñando que realmente Cristóbal Colón, si no fue agente de nuestra generación, fue agente de generaciones muy cercanas, que Cristóbal Colón efectivamente sí sabía que el mundo era una esfera, no que era un mundo plano, que algunos ya conocían que existía un continente americano, quizás no Colón, quizás no los españoles, pero sí hubo navegantes que ya habían llegado a América, etcétera. Pero no era un tema de controversia, que es lo importante, como Isaac lo menciona. Y solo llamarlo el Día de la Raza ah, da la indicación de la tolerancia, que yo la vinculo totalmente con la tolerancia en general que había en la Venezuela democrática. Llega Chávez al poder y estamos hablando del caso específico de Venezuela, llega él al poder, quiere polarizar todo y todo es todo, de lo conceptual y lo menos conceptual, lo más concreto.
los oligarcas contra los pobres, el verdadero pueblo, los mestizos contra la élite blanca, etcétera. Y viene y cambia el nombre del Día de la Raza al nombre de la resistencia indígena. Yo recuerdo que la primera vez que vi imágenes de que tumbaron una estatua de Colón fue en Caracas. Luego viene 15 años después el asesinato de George Floyd con lo que pasó en Estados Unidos y todo esto se enredó con el tema de las minorías supuestamente oprimidas históricamente y empezaron a tumbar estatuas también de Colón en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Empezaron a tumbar estatuas de Jefferson porque había sido esclavista, de Washington, George Washington porque había sido esclavista, incluso de Churchill, eh, porque atribuían que era racista. Y a lo que quiero llegar es que estamos en un mundo donde la cultura woke, hemos hablado de eso en otro programa, en otro podcast, la cultura del victimismo va creciendo y una de las características de esa cultura del victimismo es juzgar la historia. Algunos lo como llaman el José. presentismo, unos lo llaman el presentismo, otros lo llaman el relativismo histórico o relativismo cultural, que es que yo juzgo algo que pasó hace 3 siglos por los valores y los criterios de hoy. Entonces, bueno, si hacemos eso, simplemente todo lo que hicieron nuestros antecesores, hasta los más inmediatos, era absolutamente perverso y lo que nosotros hacemos hoy será juzgado por las próximas generaciones como absolutamente perverso. Y yo creo que ahí es donde entra también el tema del Día de la Resistencia Indígena. Sí, Ahí es donde entra el tema de Claudia Sheinbaum, que es muy indígena ella, lo pueden escuchar por su apellido, que se niega a invitar al rey de España a su toma de posesión, etcétera, etcétera. Pero que hable sí, Néstor. Néstor, por favor, ¿cómo este cambio de la denominación de este evento central en la historia humana, independientemente que hayan llegado antes los vikingos o que otros supieran o no que había algo después de las Canarias o de las islas Yo, portuguesas, yo lo veo así. independientemente de eso, ¿por qué se quiere negar la importancia fundamental del 12 de octubre? Eso es un evento que parte la historia en dos, para toda la Totalmente, humanidad. totalmente. Y de ahí partimos del término descubrimiento. Cuando tú descubres, no es solamente que llegaste y viste, sino que llegaste y divulgaste que eso estaba ahí. En todo caso, Eric Leif y sus vikingos no descubrieron América, la encubrieron. O sea, la taparon, se lo quedaron, ese secreto se lo quedaron ellos tranquilos. Y muy probablemente los indígenas tampoco tuvieran idea de que estaban en un continente distinto a otro. Muy probablemente los indígenas, por lo menos los de por acá, que estaban bastante, que conocían el entorno nada más, pero no conocían la dimensión del lugar donde estaban, muy probablemente no sabían de los aztecas, no sabían de los incas, no sabían de los Seguro que no guaraníes. sabían, seguro que no sabían. Por lo tanto, cuando Cristóbal Colón descubre América, los americanos también descubrimos América. O sea, nos damos cuenta, o los indígenas se dan cuenta, o aprenden de que el mundo es que ellos forman parte de un mundo mucho más ancho, que hay otros continentes y que además viven en un continente distinto y aislado y grande, ¿no? Entonces, en cuanto al término Día de la Raza, el término Día de la Raza desde el punto de vista español es un término meramente lingüístico. Es esa raza mezclada, esa mezcla, esa mezcolanza que es distinta a la, a la raza, Hispánica. a los europeos, que es distinta y que tiene que ver con la difusión de la lengua. Tanto que cuando empieza los años 30, en España cambian el término raza porque no les gustaba
por el uso que estaba haciendo Hitler de la palabra raza y le cambian el nombre a la hispanidad. El Día de la Hispanidad, con la cual en España, en toda América se siguió llamando el Día de la Raza y en España se llamaba el Día de la Hispanidad. Ahora queda algo, o vamos a decir, queda algo, y me gustaría también que Ariel, que ha hecho estudio, su libro además muy bueno, sobre los judíos en el paraíso, sobre los judíos en el Amazonas, creo que también retrata un poco eso. Queda algo de esa idea de la raza cósmica, queda algo que se pueda rescatar de esa idea, de esa raza cósmica que es ese crisol de personas que han venido de Europa, de aquí de América, de África y de Asia, etcétera. ¿Qué queda de esa idea de la raza cósmica hoy por hoy? Sí, bueno, yo pienso que si estás preguntando a nivel de una sensación de orgullo, de distinción o algo por el estilo, yo no creo que hay ningún país que tenga una población mayoritariamente mestiza eh, siente eso algo como muy especial. Creo que lamentablemente lo que queda de lo que alguna vez pudo haber sido el orgullo de lo que en Europa llaman el multiculturalismo. En América lo vivimos antes, que era el mestizaje, de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que eh, hoy se estudian académicamente todas estas cosas. Lo que fue el mestizaje, se estudia académicamente lo que es o no el multiculturalismo, se opina si son fenómenos positivos o son fenómenos negativos para la humanidad, etcétera. Pero si uno se sale de ese marco teórico, eh, lo bueno es que en la mayoría de los países de América del Sur, no estoy incluyendo el Cono Sur, no estoy incluyendo Chile, Argentina, Uruguay, que no son tan mestizos, ¿ok? Y obviamente no estoy incluyendo Estados Unidos y Canadá, pero yo creo que al natural se vive en una tolerancia casi total, sin importar la distinción de eh, eh, fenotípica, sin importar la distinción de tú eres descendiente de europeo o indígena o Solamente eres porque ya descendiente de nos estamos mestizaje. acercando al final, entonces también quiero escuchar a Néstor, pero resumiendo un poco tu idea, Ariel, es la idea de que independientemente, digamos, de la elaboración teórica de ese Correcto. concepto que se llama que llamó, creo que fue un autor, Vasconcelos, 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 ¿verdad? Que mexicano, llamó la Mexicano. raza cósmica. Independientemente de eso, es algo que se vive en muchos países en el día a día y correcto. que ese mestizaje, Natural. exactamente, y que ese mestizaje ha servido para superar tensiones que todavía existen en otras sociedades donde sí Correcto. hay todavía una distinción entre grupos fenotípicos, sociales, etcétera. Ahora, Néstor, adelante, que tu reflexión sobre es reivindicable esa idea de una raza cósmica, de una raza en el sentido de un grupo humano que es distinto gracias a ese encuentro entre culturas y grupos humanos. Mira, volvemos otra vez al término raza, en este caso es lingüístico solamente. Yo me siento con un marroquí que habla español y lo siento al lado de un puertorriqueño y lo siento al lado de un boliviano y si hablamos la misma lengua, nosotros nos sentimos que hay una cierta conexión espiritual. Eso es lo que llamamos, eso es lo que sería la raza cósmica. Que no hay, la lengua es un vehículo tan potente de comunicación y además porque sabemos los mismos chistes, las mismas expresiones, un poquito más, un poquito menos. Entonces tiene que ver mucho más con eso. Y la otra cosa es que para nosotros no es extraño sentar en nuestra mesa a cualquier persona tenga rasgos asiáticos, africanos, americanos o europeos y compartir. Eso nos hace a nosotros distintos. Para nosotros eso no es ninguna hazaña, esa es la normalidad. La normalidad es esa, la normalidad Eh, de que tú sientes que el otro es una persona igual que tú, aunque tenga
el color de piel y la expresión fenotípica cualquiera que tenga. Solamente quería, antes de terminar, hablar del término de la resistencia indígena y el caso cuando tumbaron la estatua de Colón. Cuando tumbaron la estatua de Colón, yo lo vi por televisión, como todo el mundo, y salí corriendo, dije, bueno, y dije, le están haciendo un juicio a Cristóbal Colón en el Teresa Carreño. Como pude, salí corriendo y me fui al Teresa Carreño a ver la exposición. Y me senté en medio de todo el mundo, todo oscuro, y estaban hablando y hablando, hablaba el grupo indígena tal, el grupo indígena tal, todos vestidos de rojo, todos con Chávez vive, no se va y todo ese cuento. Lo más interesante de todo eso es que todos los indígenas hablaban español. No se comunicaban con ninguna lengua indígena porque ninguna lengua indígena aquí es mayoritaria y que pueda servir de vínculo. Cuando a mí una amiga mía me dijo, es que los españoles vinieron a borrar las lenguas indígenas se borraron solitas, porque no eran lenguas que funcionaban. De hecho, los españoles hicieron todo lo posible por preservar las lenguas indígenas, tanto el náhuatl como el quechua tuvieron sus primeros diccionarios antes que el alemán, y con las gramáticas antes que el alemán y muchas lenguas europeas hechas por los españoles porque a los españoles no les interesaba imponer la lengua española, sino lo que les interesaba era la evangelización. Esto era una empresa meramente religiosa. Entonces, cuando se utiliza la resistencia indígena, la mayoría de la gente no sabe ni cómo se come eso. Aquí hay todo un proyecto que se llama, que está en el Plan de la Patria, que se llama Descolonización de la Cuando dices Historia. aquí es en Venezuela. Venezuela, exacto. Disculpen, es que a veces no, se me olvida que estoy Estás en el hablando a una espacio. audiencia mundial. Exacto. Aquí en Venezuela existe que está en el Plan de la Patria, y que indica que hay que reforzar la presencia de las mujeres, de los indígenas, de los negros en la épica, sobre todo en la épica independentista. Entonces, para ello, el Estado ha reivindicado, entre comillas, figuras como Juana la Avanzadora, la Juana Josefa Camejo, Ana María Campos, una serie de personajes en su mayoría. En algunos El existieron, negro pero no. primero en la parte de ¿Ah? los negros. El Sí, negro primero, Negro no, no. Primero, Luisa El negro Cáceres de primero en el Arismendi. caso de... En algunos casos existían. En algunos casos, en el caso, por ejemplo, Josefa Camejo, a Josefa Camejo la ponen a cabalgar en las sabanas de Carabobo en plena batalla. Y la señora nunca salió de su península de Paraguaná. Ana María Campos nunca existió. Esa es la gran heroína que se le enfrentó a Morales cuando Maracaibo todavía era realista, que fue la última provincia en volverse republicana, a juro. Luego, y Josefa Camejo, por supuesto, la coreana. Entonces, y uno dice, ¿por qué estas mujeres y por qué precisamente de esas dos roles? Justamente para darle un papel, ya que no hay los hombres que dieron la cara por la independencia, entonces van y crean estas dos figuras, Ok, una creada y la otra inventada. Juana la Amansadora no existió. Y la India Pacuana y la India Urquía tampoco existieron. La India Ana Soto era una señora que sí existió, pero que no era ninguna líder antiespañola, simplemente era una señora que con su marido hacían fechorías en el norte de Lara. Entonces, tú hay usas. mucho de invención, hay mucho de creación de mitos, de neomitos alrededor de eso. Pero ya tenemos que cerrar porque se nos pasó el Mitos, tiempo. sí. Creo que fue una conversación Isaac, sí, muy sí, solo interesante. quería, Ariel, permíteme Quedó a la mitad. sí, cerrar con algo de actualidad, que sí, porque es de actualidad. Yo hice la referencia ya, pero quiero profundizarla un poquito. Lo de lo que acaba de ocurrir con el problema diplomático entre México y España por no haber invitado al rey de España.
rey de España es el jefe de Estado, el que representa al Estado español. Jefe de gobierno es el primer ministro, que en este caso sería Sánchez. Y es interesante porque la excusa es que López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum dicen que le pidieron a él que hiciera algún acto de contrición, alguna declaración pidiendo perdón por el genocidio de lo que significó el descubrimiento de América, y el rey obviamente se negó. Pero ahora que acaba de salir documental que dice que Cristóbal Colón fue judío y además fue español, no fue genovés, documental de la televisión Hola. No sé si ese documental está bien fundamentado o no, pero a mí me causa cierta gracia porque resulta que Claudia Sheinbaum tiene más en común con Cristóbal Colón que con la misma población Claro. Bueno, mexicana, claro, que no tiene en su mayoría nada de judía ni nada de mestiza. claro, claro. Bueno, es un Solo buen quería dar eso, punto porque ella se porque llama Sheinbaum Pardo. ese tema de Colón ha sido también objeto de controversia en España. Ese mismo documental ha sido cuestionado por historiadores, arqueólogos, antropólogos. Dicen que las pruebas no son concluyentes, pero creo que eso daría también Correcto. para otro programa de Poco un Todo. Así que muchísimas gracias, Néstor, por tu participación, tu contribución en este interesante Gracias. tema. Gracias, Ariel, y nos vemos la próxima vez en De Poco un Todo. Hasta pronto. Gracias. Ay, no, no me dejaste explicar de qué significa.